Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Miravoz, el logo con anteojitos. Como te anticipaba, vamos a charlar sobre la cuestión de la deuda pública. Para eso estamos en comunicación con Alejandro Olmos, él es historiador y titular del Observatorio de la Deuda Pública, que depende de la Universidad de La Punta, aquí en nuestra provincia de San Luis. Buen día, Alejandro. Pablo Cofré desde Miravoz te saluda. Buen día, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos en la mañana. No, gracias a vos por llamar. No, por favor. Quería, primero que nada, preguntarte, digamos, o que nos comentes cuál es la actividad del Observatorio de la Deuda Pública, a qué se dedica y cuál es la razón, digamos, de su trabajo. Bueno, generalmente cuando uno quiere averiguar algo sobre la deuda, va al sitio web del Ministerio de Economía y ahí están las cifras, o va al Banco Central y también están las cifras. Sí. Pero no aparecen ni los contratos, ni la articulación legal de los préstamos, ni nada. Entonces nosotros en el observatorio es como que queremos reunir toda la información, no solo los datos de la deuda, sino cómo se firmaron los contratos, la investigación penal que empezó en 1982 y sigue, dictámenes de la Fiscalía Federal que han investigado los procesos de endeudamiento, y ahora, además de trabajos específicos mostrando cómo ha crecido la deuda del Banco Central, cómo ha crecido la deuda pública, y además, otra de las cosas es que hemos empezado a subir a la página todas las actuaciones judiciales donde están las pericias, los testimonios, es decir, todo lo que declararon funcionarios del Estado, y así vamos a ir siguiendo todo tipo de documentos para que la gente vea no solo el crecimiento de la deuda, sino lo que se investigó, lo que se pudo probar, y un montón de actos delictivos que parece que están totalmente ignorados y que nadie menciona, bueno, porque en las páginas web oficiales eso no figura, nosotros vamos a hacerlo figurar. Claro. Algo antes de... Tenía otra pregunta, pero deslizaste por ahí que están investigando desde 1982. Hay investigaciones y que están todavía ahí pendientes. Claro, porque mi padre inició una causa penal durante la dictadura militar. Eso determinó el procesamiento del ex ministro Martínez de Hoz. Y claro, pasaron 18 años, el juez dictó una sentencia en el año 2000, se había prescripto la acción penal, pero a pesar de la prescripción se había identificado todo el proceso fraudulento de la deuda. Eso determinó en el 2000 y yo, cuando la muerte de mi padre en el 2000, yo continué adelante con todo el proceso, presentando pruebas, llevando a peritos que fueran a dar testimonio, y después hemos contado con la colaboración notable de una persona que casualmente es uno de los miembros del Consejo Asesor del Observatorio, que es el fiscal federal Federico Delgado, que ha impulsado la causa, ha investigado, ha mostrado cómo se ha hecho todo este proceso, y estimamos fundamental no solo su colaboración, sino que la gente conozca cosas que en ningún lado existen. Claro. Y eso continúa, o sea, más allá de esta cuestión puntual de la deuda tomada por el gobierno de la dictadura, continúa al día de hoy, digamos, en los procesos de endeudamiento actuales. Nosotros analizamos todo el proceso de endeudamiento. Cuando se va la dictadura, continúa todo, sigue, la deuda sigue creciendo, y sigue creciendo hasta hoy, ¿no? Porque te doy un dato, la dictadura dejó 44.500 millones de dólares de deuda. Sí. En este momento hay 400.000 millones de dólares de deuda, habiendo pagado durante 40 años más de 300.000 millones o 400.000 millones, o sea, todavía no se ha hecho una estimación de eso, lo que es una verdadera monstruosidad. Sí, claro, que repercute directamente en nuestra vida cotidiana, además, porque a veces parece como algo lejano, pero lo vemos hoy, lo padecemos hoy. Y claro, porque vos fíjate que todo lo que se paga de deuda es dinero que no se utiliza en el país. Y un ejemplo claro, que cuando empezó la pandemia, el presidente Alberto Fernández declaró que iba a privilegiar la salud sobre la economía. Sin embargo, cuando envió el proyecto de ley de presupuesto del 2021 al Congreso, había 350.000 millones de pesos para salud y educación, y había 650.000 para el pago de intereses de la deuda. Claro, está escrito. Ahí no hay mucho que buscar, estaba ahí. Estaba ahí, exacto. Estaba ahí. Bien, y
Respecto de, se conoció esta semana un informe de la Auditoría General de la Nación respecto de la investigación de la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri. ¿Ustedes han trabajado sobre eso también? ¿Qué nos pueden contar? Primero, yo vi un video de la auditoría de unos pocos minutos donde muestra lo que han hecho, ¿no? Sé que el trabajo tiene alrededor de 200 páginas y lo he pedido a la auditoría para que me lo manden, pero yo ya había hecho un análisis previo porque esto es la culminación de otros informes. Primero un informe de la Sindicatura General de la Nación, después hubo una denuncia de la Oficina Anticorrupción contra Macri y los ministros Alderis, Caputo y Duhovne, y después una querella penal deducida por el doctor Zanini, que es el procurador del Tesoro de la Nación. Ahora viene la auditoría de nuevo a mostrar supuestas inconsistencias, ilegalidades, etcétera. Acá hay que diferenciar dos cosas. Primero, es realmente disparatado que algo hecho en el 2018, recién en el 2023 la auditoría haga un trabajo cuando el gobierno actual ha legalizado la operación de Macri a través de una ley del Congreso dictada en marzo del año pasado. Es decir, una de las incoherencias de todo este proceso es que si se violó el derecho administrativo, si se violó la ley nacional a través de diversas disposiciones, ¿cómo es posible que el gobierno renegocie y pague lo que es un acto ilegal? Para el derecho civil y el derecho administrativo, los actos ilegales son nulos de nulidad absoluta y no susceptibles de renegociación alguna. Entonces, acá, en principio, hay algo que no funciona, por un lado. Por otro lado, yo no he visto los análisis numéricos, porque ya te digo, el informe todavía no está. Está simplemente un video donde dicen, hemos visto la sustentabilidad de la deuda y todo lo demás. Una de las cosas que dice el video es cierta, porque cuando Macri contrae ese préstamo, la Argentina ya no tenía posibilidades de pagar, y mucho menos 57.000 millones en 36 meses. Claro. Esto porque, además de los discursos donde se decía que todo estaba bien, hubo un documento que es el bono a 100 años, que se emitió en junio del 2017, donde en ese documento el gobierno ya decía la poca posibilidad de pagar la deuda. Entonces, claro, ¿cómo es posible que un gobierno que dice que no va a poder pagar una deuda se endeude de esa manera y que el Fondo Monetario además le preste una suma que jamás había prestado en toda su historia, ¿no? Eso sí ya muestra todo este trasfondo ilegal o irregular de todo este problema. Pero acá hay algo que yo no sé si la auditoría se equivoca, porque yo no creo que no conozcan las leyes. Y te voy a mostrar 3 puntos. Una de las cosas que dicen es que no se cumplió con el artículo 61 de la ley 24.156, porque la ley 24.156 en el artículo 60 establece que todos los préstamos que contraiga el Poder Ejecutivo tienen que pasar por el Congreso Nacional, excepto los préstamos que contraiga con organismos multilaterales como el Fondo Monetario. Eso es lo que le permitió a Macri contraer una deuda sin pasar por el Congreso. La auditoría muestra esto como si fuera una irregularidad cuando ya hay una ley categórica que lo establece, por un lado. Después dicen que el artículo 61 de esa ley determina que es necesaria la opinión del Banco Central sobre el impacto en las cuentas públicas de los préstamos. Se ve que la auditoría ignora o silencia que el decreto 1344 del 2007, que es reglamentario de esa ley, establece que ese impacto lo tiene que hacer el Banco Central después de aprobada la ley de presupuesto. Aquí no había forma de hacerlo porque ese stand-by no fue incluido en la ley de presupuesto, porque indudablemente el presidente lo firmó, se acordó ese mucho después. Pero además hay otro tema, que el Banco Central está eximido de esa ley, porque el artículo 71 de esa ley dice que no le es aplicable al Banco Central, que precisamente es uno de los firmantes del stand-by de Macri. Y después hay otro error de la auditoría cuando dice que esto tenía que haber sido firmado por el ministro de Finanzas y fue firmado por Duhovne, que era ministro de Hacienda. Sí. En principio esto puede ser discutido largamente, pero además hay otro tema concreto. Hay 2 cartas de intención. La primera del 12 de junio, firmada por Duhovne como ministro de Hacienda, y no por Caputo, que era el ministro de Finanzas. Pero
la carta de intención definitiva se firmó el día 18 de junio, cuando Caputo ya no era ministro de Finanzas, y esas funciones de hecho las había asumido Dujovne, como consta claramente en 3 decretos, donde consta la renuncia de Caputo, la aceptación de la renuncia y el nombramiento de Caputo como presidente del Banco Central. Parece que la auditoría ignora eso. Pero además, acá hay cuestiones que tienen que, yo me imagino que eso lo va a decir la auditoría, por eso te lo adelanto. Otra de las cosas que dicen, porque lo dijo la Oficina Anticorrupción, lo dijo la CIGEN, que no se cumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo, la 19.549, que establece que todo contrato del Estado tiene que tener dictámenes legales, etcétera, etcétera, etcétera. Parece estos señores ignoran que hay un decreto, el 1023, que en su artículo 5º, inciso C, determina que la ley de procedimiento, es decir, que los contratos internacionales, como con el Fondo Monetario, están excluidos de esa ley. Que no pueden decir que no se cumplió con esa ley, cuando la ley misma, el decreto reglamentario, dice claramente que los contratos internacionales no pasan por esa norma legal. Bien, ahora, como conclusión o como resumen de esto, entonces la deuda que tomó Mauricio Macri con el Fondo Monetario ¿es legal? Es decir, desde el punto de vista económico fue un delirio. No, eso sí. Pero desde el punto de vista del procedimiento administrativo, se hizo lo que se hace siempre. Y te voy a contar algo que es lo que indudablemente nadie puede responder. La forma, el procedimiento con el que Macri hizo el stand-by de 2018 fue exactamente igual al stand-by firmado por Néstor Kirchner en septiembre del 2003 e igual a todos los stand-by anteriores desde el primero que firmó Arturo Frondizi en 1958. A mí lo que me llama la atención es que digan que la única vez que se violó la ley fue en el 2018, cuando en todos los anteriores se hizo exactamente lo mismo. Uh-huh. Bien, y entonces, ¿por dónde va la cuestión de la investigación? En definitiva es no cuestionable legalmente y sí políticamente. Claro, lamentablemente esto se podía cuestionar porque el fondo violó 3 normas de su convenio constitutivo. Primero, porque no le pidió garantías efectivas al gobierno y mucho más con un préstamo de esa naturaleza. Pero después, después de darle el acuerdo para que recibir la plata, violó el artículo 5º y 6º que establecen que cuando el fondo toma conocimiento de que la plata se está utilizando para una salida de capitales, debe advertirle al gobierno que termine con eso y si no lo hace, no mandarle un peso más y sancionarlo, cosa que el fondo no hizo. Entonces, acá en su momento se tenía que haber cuestionado esto del fondo, es decir, hay un procedimiento internacional para hacerlo, el gobierno no lo hizo, y ya lamentablemente no hay forma de discutirlo, porque es la primera vez en la historia de la Argentina con el fondo que un acuerdo con esa institución es ratificado y legalizado por una ley del Congreso Nacional. Que a mí lo que me extraña es, señores, todos dicen que es ilegal, esto y el otro, entonces ¿cómo el Congreso sanciona la ilegalidad? ¿Cómo acuerda pagarle al fondo lo que es producto de un acto ilegal? Te das cuenta que no tiene ninguna coherencia. Sí, es extraño, digamos, extraño. No, y otro detalle que yo creo que es fundamental, porque acá a veces se tiran fuegos de artificio para disimular algunas cosas. El préstamo con el fondo en este momento, la deuda con el fondo en este momento, con lo que se ha pagado y todo lo demás, está alrededor de 42.000 millones de dólares. Uh-huh. Apenas el 10% de la deuda total, que en este momento es de 400.000 millones. Entonces, se habla mucho del fondo, y la otra deuda con acreedores privados, la deuda con el Banco Nación, con el Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES, es decir, eso parece que es silencio absoluto. Y otra cosa, también extremadamente grave, es que tenemos un Banco Central casi quebrado, con una deuda cuasi fiscal a través de las letras de liquidez, las LELIQ, que llegó al 15 de este mes a 14.200.000 millones de pesos. ¿A qué tasa de interés? Al 97%, que anualizada es más del 152%. Uh-huh. Ahora, ahí entra, el análisis también económico, ¿no? No es equivalente la deuda en dólares con la deuda interna en pesos.
Claro, pero vos fíjate, con las carencias que la Argentina tiene, que el Banco Central tenga que pagar a los bancos sin duda, 1 billón por mes de intereses, sí. Es decir, es extremadamente grave. Sí. Sin duda. Y hay un concepto que lo ha mencionado varias veces, lo mencionó en su momento el gobernador aquí Alberto Rodríguez Sá, y que veo que aparece, digamos, también en la página del observatorio, que es el concepto de deuda odiosa. ¿Por ahí hubiera tenido que ir la cuestión? ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que la Argentina, con este problema que tiene el sector externo, tendría que haber utilizado todos los recursos. Cuando el gobernador, en la reunión de gobernadores, planteó lo de deuda odiosa, el presidente Alberto Fernández salió a refutarlo diciendo que que el concepto de deuda odiosa era deuda tomada por dictaduras militares, ¿no? Uh-huh. Y aquí yo escribí precisamente una nota en Perfil diciendo que el gobernador Rodríguez Sá tenía razón y el presidente se había equivocado y desconocía ese tema. ¿Y por qué digo esto? Porque toda la doctrina de la deuda odiosa, que empezó a través de una serie de juristas en 1903 y siguió adelante a través de un ruso, un francés, un italiano y finalmente un norteamericano, y que fue empleada por los Estados Unidos en su momento, establece que cuando la deuda no fue utilizada en beneficio del pueblo que la contrajo, es una deuda odiosa con prescindencia de qué régimen político la haya contratado. ¿Por qué? Porque si una dictadura contrae una deuda y la emplea en beneficio de un pueblo, esa deuda hay que pagarla. Uh-huh. El problema es cuando se contrae una deuda y se utiliza para favorecer no al pueblo argentino en este caso, sino a los especuladores, a los banqueros, a los financistas. Claro. Y por eso el doctor Rodríguez Sá lo tiene muy claro al tema, porque lo hemos hablado personalmente además, y por eso él planteó esto de que habría que haberse utilizado esa doctrina. Es decir, yo no te digo que esto sea la solución definitiva, pero por lo menos hay un conjunto de elementos fundamentales que se podrían jugar para enfrentar este problema. Claro. Bien, y respecto de la cuestión más institucional del observatorio, el observatorio depende de la Universidad de La Punta, ¿es correcto? Exacto, el observatorio depende de la Universidad de La Punta y si bien fue decisión del gobernador Rodríguez Sá su creación, es decir, la doctora Alicia Bañuelos, que es la rectora de la universidad, es la que le ha dado un notable empuje, la que hizo que, algo que se hizo en mayo del año pasado, en un año haya podido juntar una serie de relevantes personalidades internacionales que son miembros del Consejo Asesor, que han mandado trabajos y que son permanentemente objeto de consulta. En segundo lugar, que hayamos tenido los medios para poder conseguir información, porque claro, no es lo mismo que la pide un ciudadano que la pide una institución oficial, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que el observatorio, que ya empieza a ser citado en otras partes del mundo, es decir, casualmente acabamos de subir un artículo sobre la deuda del Paraguay, porque vamos a empezar a poner no solo la deuda de la Argentina, sino los países latinoamericanos que tienen procesos similares. Entonces creo que va a ser algo realmente muy significativo, porque no existe en la Argentina algo parecido. Claro. Ahí no se puede, respecto de esto de la investigación de países de Latinoamérica, no se puede no se puede perder la perspectiva geopolítica, ¿no? No es casual, digamos. No, por supuesto. Inclusive yo, que en el observatorio vamos a ir subiendo también toda la investigación que yo hice en el Ecuador, cuando el presidente Rafael Correa decidió auditar la deuda pública, y ya hemos subido un dictamen que yo le preparé al presidente. Es decir, ahí uno puede ver que la estructura de todo el proceso de endeudamiento fue similar en la Argentina, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Brasil. Es decir, se procedió siempre como una especie de bloque, ¿no? El sector financiero, liderado en su momento por el JP Morgan, el Citibank, decidieron que esto tenía que ser así y lo fueron instrumentando poco a poco. A mí me ha servido mi función como auditor de la deuda ecuatoriana y después asesor del presidente Correa, poder ver todo lo que en la Argentina me costaba ver, porque acá los documentos son secretos, los negocios son secretos, los contratos no los muestran. En el Ecuador sí. Entonces pude hacer una especie de comparación y darme cuenta esto que vos planteás. Esto es una cuestión donde dijimos, acá vamos a utilizar a los países latinoamericanos como una fuente notable de recursos, y se pusieron en funcionamiento y así pasó. Claro. Bien, y por último, el observatorio tiene su página.
que después la vamos a compartir en nuestras redes sociales. Pero de todos modos, ¿podés contarnos dónde encontrarlos, cómo contactarse? Claro, el observatorio tiene una página web que es observatoriodeladeuda.ulp.edu.ar. Es decir, si bien él tiene sede en la Universidad de San Luis, funciona en Buenos Aires, porque en la Casa de San Luis, porque bueno, yo vivo en Buenos Aires y 2 de mis colaboradores principales están acá en Buenos Aires. Ahora, nosotros tenemos un correo electrónico que figura ahí, que cualquier ciudadano puede pedirnos información que no vea en la página y en forma inmediata se la vamos a suministrar, más allá de que estamos subiendo permanentemente todo tipo de informes, datos, que pueda serle útil a cualquier investigador que quiera meterse en estos temas. Claro. Ahora vamos a hacer una diplomatura a partir del mes de julio, durante 4 meses, para todo el que quiera tener un conocimiento cabal de la deuda. Es decir, ya hemos hecho seminarios en la Universidad de Buenos Aires en conjunto con el Museo de la Deuda, ahora vamos a hacer otro en la Facultad de Derecho, hemos hecho conversatorios con la Fiscalía Federal número 6, ahora vamos a hacer otro con una serie de diplomáticos que han trabajado este tema de la deuda. Es decir, estamos haciendo lo que podemos dentro de lo que es nuestro trabajo. Seguro, seguro. Y es muy impresionante, y con esto sí cierro, entrar en la página y lo primero que uno ve es cómo va creciendo segundo a segundo la deuda. Claro, eso es impresionante, ¿no? Sí. Y realmente, es decir, además del trabajo nuestro acá en Buenos Aires, esto no lo podríamos haber hecho sin la colaboración de las autoridades de la universidad, encabezadas por Alicia Bañuelo, Viviana Miotti, que es la secretaria administrativa, es decir, todos los que de alguna manera cuando queremos hacer algo, inmediatamente responden, pero te diría que en cuestión de minutos, ¿no? No es esas cosas que uno le pide al rector de universidad, algo, qué sé yo, y bueno, vamos a estudiarlo, no. Aquí todo funciona muy articuladamente y con mucha celeridad, porque yo veo que las autoridades de la universidad trabajan en todos los aspectos de esa manera. Bien. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación con la mañana de Miravoz, realmente muy interesante y muy actual, o por supuesto, ¿no? El tema, lamentablemente, muy, muy actual y que incide mucho en nuestra vida cotidiana, aunque no lo parezca. Bueno, te agradezco mucho y a disposición de ustedes cuando quieran. Cómo no, muchísimas gracias, que tengan lindo día. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Entonces pasaba por la mañana de Miravoz Alejandro Olmos Gaona, él es historiador e investigador de la deuda pública, titular del Observatorio de la Deuda Pública, que, insisto, pueden encontrar la página observatoriodeladeuda.ulp.edu.ar. Dale, prendete a Miravoz. Pablo Cufré y Cecilia Genovese te dan un enfoque diferente de la información.